Bien, vamos entonces a entrar en la segunda etapa, que es la etapa de planificación. Recuerden que la primera etapa consistía en la preparación, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Viene la parte que tiene que ver con caracterizar la red, ¿cierto? Y los sitios existentes. Bueno, la fase del plan implica la caracterización de los sitios y la evaluación de todas las redes existentes. Y consiste, ¿cierto?, en realizar un análisis de las deficiencias para determinar si la infraestructura del sistema existente, los de los sitios y el entorno operativo puede, ¿cierto?, soportar el sistema propuesto. Ahora bien, la caracterización de la red y sitios, ¿cierto?, existentes incluye dos cosas: la auditoría, ¿cierto?, y el análisis de redes y de los sitios de la red, ¿ya? Son esas dos cosas entonces que herramientas que tenemos que usar aquí, ¿cierto?, en esta fase. Durante eh, la auditoría, ¿cierto?, que lo hemos mostrado aquí, vamos a, permiso, marcarlo aquí, y la red existente se comprueba, ¿cierto?, a fondo la integridad y la calidad, ¿ya? Son los parámetros que nos interesa medir, ¿cierto?, en la auditoría: la integridad y calidad. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos el análisis. En el análisis, ¿cierto?, de la red, eh, nos encontramos que vamos a medir el comportamiento de la red. En otras palabras, nos interesa medir el tráfico. ¿Mm? Tráfico. Es decir, queremos saber, ¿cierto?, si existe congestión o no existe congestión en los distintos lugares de la red, ¿ya? Bueno, entonces, en esta segunda etapa de metodología y diseño está entonces la caracterización de la red y los sitios existentes. La información que se recopila y se documenta en este paso es importante, ya que el diseño va a depender en el hardware de la red existente y el software y la capacidad de los enlaces. Por lo tanto, en muchos casos, una red ya existente y el nuevo diseño se basan en la reestructuración y modernización de la red y de los sitios existentes, ¿ya? Entonces, aun cuando no existe una red, los sitios que serán conectados en red aún deben ser examinados. Las siguientes secciones vamos a presentar ideas, ¿cierto?, en el proceso de examinación de la red y los sitios existentes, y las herramientas que se utilizan, ¿cierto?, para recuperar información, evaluar la red y analizar la red. Entonces, una lista de verificación para evaluar la red, de la salud de la red, ¿cierto?, se presenta con las directrices para la creación de un informe de síntesis, y también el debate concluye con un documento de proyecto de diseño y las estimaciones del tiempo necesario para completar todo el proceso de caracterización. Entonces, muy interesante saber, ¿cierto?, cuánto nos vamos a demorar en esta fase. Por eso tenemos que tener una estimación. El primer paso entonces en la caracterización de la red y los sitios existentes es reunir la mayor información de ello como sea posible. Y básicamente nos referimos a estos tres pasos. Paso 1, ¿cierto?, la información de los clientes, que tiene que ver con la revisión de la documentación existente sobre la red y utilizar la entrada verbal del cliente para obtener una primera impresión de lo que es la red. Aunque este paso es obligatorio, esto por lo general es insuficiente, ya que algunos resultados pueden ser incorrectos. ¿Estamos? El segundo paso tiene que ver con la auditoría de la red, ¿no? Es decir, realizamos una auditoría de la red, también llamada una evaluación, que nos va a revelar los detalles de la red y aumenta, ¿cierto?, la descripción del cliente. Y tercero, ¿cierto?, el tercer paso tiene que ver con el análisis de tráfico. En esta etapa, ¿cierto?, si es posible utilizar el análisis de tráfico
para proporcionar información acerca de las aplicaciones y protocolos que se utilizan y de esta manera, ¿cierto?, revelar las deficiencias que pueden existir en la red. Entonces, la información del cliente consiste en la documentación de la red y el sitio pertinente. Entonces, algunos elementos del diseño que se podrían solicitar, ¿cierto?, dependen del alcance del proyecto, incluyendo lo siguiente. Primero, ¿cierto?, la información del contacto del sitio, especialmente necesario si se planifican las implementaciones remotas. Segundo, ¿cierto?, está lo que es la infraestructura de la red, ¿ya?, de la red existente. Y para eso, ¿cierto?, necesitamos los diagramas físicos y documentos y estudios de campo como sea necesario, incluyendo lo siguiente, ¿cierto?, lugares y tipos de servidores, incluyendo una lista de las aplicaciones que soportan en red, ubicaciones y tipos de dispositivos de red, ¿ya?, el cableado que se encuentra actualmente en el lugar, incluyendo las tablas y hojas de trabajo de conexión de interfaz de red, los lugares de armado de cableado, controles ambientales, incluyendo la calefacción, ventilación y aire acondicionado, ¿cierto?, la ubicación de los puntos de demarcación de los servicios telefónicos, las velocidades WAN, ¿cierto?, la ubicación donde están los alimentadores de conexión WAN. Y finalmente, entonces, tenemos la ubicación de los receptáculos de poder o de energía y la disponibilidad de estos receptáculos, y como también las fuentes de energía adicionales. Por otro lado, tenemos también nuevamente la infraestructura de red existente, pero a partir de diagramas de topología lógica. Aquí, ¿cierto?, el diagrama tiene que estar incluyendo solamente la parte de la topología lógica, incluyendo, ¿cierto?, el esquema de direccionamiento y protocolos de enrutamiento que están en uso, los servicios de infraestructura, ¿cierto?, que son soportados, ¿ya?, tales como voz, almacenamiento y servicios inalámbricos. Y falta agregar un detalle más, ¿cierto?, de información sobre la funcionalidad que se espera de la red. Ok, esta documentación entonces debería permitir al diseñador determinar información acerca de la red planeada y existente y los sitios planeados y existentes, incluyendo, ¿cierto?, lo siguiente: la topología de la red, ¿cierto? Aquí, ¿cierto?, se incluyen dispositivos físicos, enlaces lógicos, ¿ya? Dispositivos entonces físicos, enlaces, ¿vale? Conexiones externas, como habíamos mencionado anteriormente, las conexiones WAN. ¿Qué otra cosa más? Tenemos aquí el ancho banda, ¿cierto?, que es muy importante. Bandwidth. Tipo de tramas. Por lo general aquí, ¿cierto?, se habla de tramas Ethernet. Encapsulación de enlace de datos, ¿cierto?, el direccionamiento IP. Todo esto va dentro de lo que es topología de la red. IP. Y finalmente, protocolos de enrutamiento. Voy a colocar la carrita para que parte, digamos, del enrutamiento. Ok. Por otro lado, tenemos los servicios de red, en el cual aquí, ¿cierto?, se incluyen temas como seguridad, ok, calidad de servicios o QoS, disponibilidad o alta disponibilidad, y
estaría faltando, ¿cierto? Almacenamiento y inalámbrico, ¿no? O aquí llaman en inglés wireless, servicio inalámbrico. Y finalmente tenemos las aplicaciones de red. Aquí se incluyen aplicaciones típicas de mensajería unificada, ¿cierto? Que hemos hablado, ¿cierto? De todo lo que es la comunicación telefónica. Hoy en día se llama mensajería unificada, ¿m? En el cual, ¿cierto? Los mensajes quedan grabados, igual como quedan grabados los mensajes de texto, hoy también se entregan los mensajes de audios y también la entrega de los videos, ¿m? Es decir, todo lo que es hoy en día lo que se llama videoconferencia se hace a través de aplicaciones de entrega de video, ¿m? Eso sería entonces que toda esta información debe estar incluida en el documento de diseño y forma la base, ¿cierto?, para descomponer la red en módulos. La información de contacto del sitio, ¿cierto?, es especialmente importante para los proyectos relacionados con implementaciones remotas, cuando el suministro e instalaciones de equipos deben estar coordinados. Entonces el cliente debe proporcionar toda la información de contacto del sitio necesario. El diseñador podría tener entonces que llevar a cabo una auditoría de las instalaciones físicas para obtener la información necesaria. Mientras que en el sitio el diseñador también puede obtener otra información, por ejemplo la disponibilidad de energía se puede determinar mediante el examen de los armarios de cableado existentes. Imágenes digitales también son un buen recurso para describir el sitio remoto, por lo cual nos da una sensación inmediata del entorno. En la tabla que se muestra, ¿cierto?, son típicas preguntas que uno podría formular, ¿cierto?, a las personas relacionadas con el sitio. Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cierto?, la localización del sitio? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la dirección de correo, ¿cierto?, del sitio? ¿Cuál es la dirección de envío para enviar correos o paquetes, ¿cierto?, o cualquier tipo de quién es el contacto del sitio, el nombre, el título, ¿cierto?, el número telefónico, el número de celular, el número de fax, la dirección de correo, el número de contacto fuera de horas de trabajo, ¿cierto? ¿Es el sitio propietario y mantenido por el cliente? ¿Sí o no? ¿Este es un sitio que tiene gente a cargo? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las horas de operación? ¿Cuáles son los edificios y salas de acceso? O procedimientos de acceso. ¿Hay aspectos de procedimientos de seguridad especiales? Si sí, ¿cuáles son? ¿Hay requerimientos de union o labores o procedimientos? ¿Cuáles son las localizaciones de los equipos, los gabinetes y de los racks? ¿Dónde están? ¿Ya? ¿En qué piso? ¿En qué sala? ¿En qué posición? Bien, y para finalizar necesitamos entonces el diagrama de red de alto nivel, ¿cierto?, como se muestra aquí en la figura. En este diagrama, ¿cierto?, podemos hacer preguntas acerca de la red y cuál es la funcionalidad, ¿cierto?, de la red esperada, incluyendo lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, el esquema de direccionamiento IP, cuáles niveles de redundancia o de alta disponibilidad actualmente existen en la red, cuáles niveles de redundancia o de alta disponibilidad es requerida en la nueva red, ¿cierto? ¿Cuáles son los detalles del diseño de seguridad? ¿Cuáles o qué tipos de enlaces existen en la red? ¿Ya? Si hay de 100, de 1 giga, 10 gigas, etcétera. ¿Cuáles son las velocidades? Bueno, ya solo lo hablamos de las velocidades de los enlaces. ¿Cuáles son las topologías planeadas de capa 2 y capa 3? ¿Cómo es la conectividad provista para los sitios remotos? ¿Qué servicios de infraestructura de red están en uso, tales como video, voz, ¿cierto? ¿Y qué se planea, ¿cierto?, para el futuro?
Hay dispositivos inalámbricos existentes en lugar o cualquier despliegue inalámbrico planeado. ¿Qué protocolos de enrutamiento están en uso? ¿Hay alguna granja de servidores o un requerimiento de conectividad de centros de datos remotos? Y finalmente, ¿qué herramientas de administración de red están en uso? Entonces, para eso es importante obtener tanta información como sea posible, ¿cierto?, acerca de la situación existente antes de comenzar el diseño.